Imagina jika pangici, tukai masih kuna jata aligo mangkaspaka ali paca mika pangici. Ali chamuskau kuna kana paici runa jakta kuna pakau sai rikuci am tagumang. Kai wasapi rima Rafael Perez Angrangu kapani. Kunami kana hupanci kai visi tandanakui wasi nyaupapi. Mama Jakta Ecuador pa apu tukunapa agjarina pa purihupang masih Leonidas Isa. Saya kasih mantah kai imbapura rona Jakta kunapa hatung tandanakui ukutanya upama usa apukuna chaskita roraripang kai visi wasi ukupi masih Leonidas Isata. Amigos, amigas, ¿cómo están ustedes? Esperamos que se encuentre muy bien, muy bien. Bienvenidos, bienvenidas a tu canal Runa Jakta Kunapa Kausai, la vida de las comunidades. Tras de TV, quien les habla, Rafael Pérez Angrango. Estamos en la ciudad de Otavalo, justamente en la casa de Chijalta Fisi. La dirigencia de Fisi va a recibir al candidato Leonidas Isa. Esperamos que nos acompañe. Pactaya kai yachay uyay kunapi pacta katina hupasyon masiukuna. Mashigukuna sumak punchakuta charishpa kapashunchi nishpa shukatu napaita chayachipanchik alishamushka kapaychik. Sean bienvenidos, sean bienvenidas. Con mucha alegría y con ese entusiasmo recibimos a nuestro candidato, a nuestro compañero, a quien y con quien soñamos en un mejor futuro para nuestro Ecuador. Chujatu kushikuiwan chaskishpa kapanchik tukuya shuk marca kunamanda chayamushpa katimushpa kumbashpa kanajuk ayllukunata. Porque tukuya kapanchik ayllu, tukuya kapanchik familia, tukuya estawangarin kaypi tandanajushpa ani kawsayta mushu kawsayta pantachingapan munaykunawan ashtawangarin kay hatun ruraykunawan ñawpaman katishpa kanajupanchik. A la visita de Leonidas Isa conversando con la prensa. Y para ello queremos invitar por favor al presidente de la FISI, a nuestro compañero Mesías Flores. Un saludo muy especial a nombre de la Federación de los Pueblos Quichua de la Sierra Norte del Ecuador, Chijalta Fisi, al compañero Leonidas, candidato desde el movimiento indígena. Saludamos muy especialmente a la compañera presidenta de la CONAIE, compañera Zenaida, y el resto de dirigentes que acompañan en esta mañana. Expresar el saludo también al compañero presidente de la Ecuarunari, compañero Alberto, que se encuentra también, bienvenido acá a la provincia de Imbabura. Igualmente a sus dirigentes que nos honran con su presencia. Saludar igualmente a nuestro coordinador del movimiento Pachacuti, compañero Guillermo, bienvenido. Saludar también a nuestro querido compañero Manuel Díaz, coordinador de la provincia de Imbabura. Saludar a ustedes, queridos compañeros de los pueblos, de las uniones, de las comunidades. Saludar a las autoridades electas que están acá, concejales de Pachacuti. Está compañero José, por ahí le vi dónde está compañera Yarina, ya está haciendo el TikTok. Saludar a los medios de comunicación y por ende a todas las demás personas. Para el movimiento indígena, no solamente de Imbabura,
sino también del país. Este es un punto de partida y va a ser un hecho histórico. Decimos un hecho histórico porque ahí le apostamos. Creo que es la segunda oportunidad, pero hoy tenemos una mayor probabilidad. Le apostamos a la presidencia de la República. Le apostamos a la presidencia de la República porque creemos en la capacidad del compañero Leonidas. Y estamos aquí presentes porque es nuestra responsabilidad como movimiento indígena de empujar y caminar. Con altos y bajos en las organizaciones, pero por moral y ética, como lo decimos, en el camino popular, la primera responsabilidad tiene que ser Pachacuti y la segunda, lógicamente, empujar lo que es y está establecido desde los encuentros nacionales, la candidatura del compañero Leonidas. En ese sentido, ha pasado tantos años. Si bien es cierto, tenemos plasmados nuestros derechos en la Constitución de la República desde el año 98 y por ende cristalizados con mayor fuerza en el 2008. Suficiente por la siguiente razón: porque seguimos estando en un estado gobernado desde el mestizaje. En ese sentido, hoy es la oportunidad, y valga la oportunidad para recordar a cada uno de nosotros y de los que de pronto nos estén mirando a través de las redes sociales también, valga la oportunidad para que a través de esta oportunidad que la vida nos está dando en la democracia, podamos empujar y llegar a ser por primera vez, digo por primera vez porque no lo hemos tenido, tener un presidente desde el movimiento indígena. En ese sentido, pues, nuestro compromiso como organización provincial y en representación de los 4 pueblos que están insertos en la organización, como son los Caranquis, los Natahuelas, los Otavalos, los Cayambis. Esperamos y aspiramos que este objetivo común, esta oportunidad que nos da la vida, la tengamos que trabajar en esa unidad, en la unidad en donde la diversidad de pensamientos puedan conjugar y a su vez, a través de esa diversidad de pensamientos que tenemos en los pueblos, empujemos esto. Bienvenidos, compañeros y compañeras, a la Casa de los Pueblos. Bienvenido, compañero Leonidas. Hace mucho tiempo la FICI esperaba que esté presente y hoy se ha dado la oportunidad, pero en ese sentido también téngalo por seguro que las buenas energías tanto de nuestros ancestros así como también los espíritus que nos rodean de nuestras deidades que están a nuestro entorno, el Taita Imbabura, la Mama Cotacachi, esas buenas energías van a ser transmitidas y también van a estar vigilantes de que se pueda hacer ese trabajo de hormiguitas, como saben decir. Necesitamos el trabajo. No somos, o podríamos decir, no es un candidato que tiene plata para regalar plata, no es un candidato que tenemos cosas para regalar, pero hay la voluntad, y ahí sí hay que hacer un llamado, hay la voluntad de todos quienes conformamos el movimiento para que se pueda ejecutar.
Cuando se quiere, todo se puede. Y en ese sentido, pues, sin más palabras que expresar, a todos quienes están presentes, pues, esa bienvenida con todo el chumbo, con todo el corazón a la provincia de Imbabura, y que todo sea éxito en este proceso electoral. Muchísimas gracias. Chinaka, Shuyuyaya, Shukshunguya, Shukmaquilla y Anaparishpa Katipashunchi. Queremos invitar también al coordinador provincial de Pachacuti, al compañero Manuel Díaz. Shimigukunata Chayachishpa Katinakupacho. Yupaychani Mashikuna, Tukuya Kaipikashkakunata, Kai Coordinación Provincial Pachacuti Pachutipi, Napapani. Primeramente, agradeciendo al compañero Mesías Flores por permitirnos ocupar este espacio del pueblo, de las comunidades y de la Sierra Norte del Ecuador. Compañero Leonidas, como bien dice el mismo compañero, yo no soy candidato a título personal, es candidato colectivo, es candidato de pueblos y nacionalidad del Ecuador, es candidato del Ecuador, que ahora, por primera vez, con decisión colectiva, estamos allá recorriendo provincia por provincia, cantón por cantón, para decir, compañeros, estamos con ustedes y necesitamos su respaldo, su voto para las próximas elecciones. Gracias, compañero Leonidas, por haber aceptado esta decisión. Es un reto grande. Es sacrificado para la familia, es sacrificado para la comunidad, pero, compañeros, usted ha demostrado la valentía para aceptar esa candidatura. Aquí tenemos a la compañera Alexandra Farinango, quien con su experiencia a nivel de juventud va a luchar para representar al pueblo de Imbabura, a la provincia de Imbabura. Y para eso también vamos a necesitar el voto de cada uno de nosotros. De la misma manera, en estos momentos yo me siento contento que están siempre las organizaciones cerca del compañero Leonidas. La compañera Yesenia, que en estos momentos asume la presidencia de la CONAIE. Un fuerte aplauso para la compañera. De la misma manera, el compañero Alberto Ainabano, presidente de CONAIE. Qué bonito es verlos juntos. Tres organizaciones representativas, primero a nivel provincial con el compañero Mesías, a nivel regional con el compañero Alberto Ainabano y a la compañera Yesenia, presidenta de la CONAIE. Eso es la fortaleza, compañeros. Y nosotros estamos aquí con el compañero Guillermo Churuchumbi. Un aplauso, compañero. Coordinador nacional de Pachacuti. De la misma manera tenemos a la compañera Marisa Tocaún, coordinadora del movimiento Pachacuti Otavalo, la anfitriona. Y eso hay que agradecer a los compañeros, que debemos fortalecer al movimiento desde el territorio. Un aplauso, compañeros. Compañeros y compañeras, es verdad que nosotros tenemos la obligación de trabajar en nuestra familia, en nuestra comunidad, como un indio al frente del poder ecuatoriano, al frente del Estado ecuatoriano. Y necesitamos que el voto de ustedes sean sinceros, compañeros, leales. Y para eso queremos ya tener como presidente al compañero Leonidas Isa en la presidencia de la República. La práctica, vayamos construyendo ya el Estado plurinacional, pluricultural desde el territorio. Para eso estamos aquí los dirigentes comunales, estamos dirigentes de las uniones, estamos los dirigentes de los pueblos, compañeros. Y ellos, todos nosotros debemos comprometernos a trabajar para construir un verdadero Estado plurinacional.
En ese sentido, de parte de la coordinación provincial de Pachacuti y Imbabura, nosotros nos sentimos comprometidos, compañeros, para trabajar en el territorio. Y tenga por seguro que aquí en la provincia de Imbabura vamos a realizarlo. Para eso estamos aquí, gente comprometida y gente de lucha, compañeros. Y muchas gracias a los compañeros de la mesa directiva que estamos aquí presentes y vamos adelante con Pachacuti, compañeros.